de que David le dijo que él había peleado con un oso, dice que le había peleado con un león, y dice que cuando él miraba que le llevaban sus ovejas, sus cabritos, dice de que él venía y con una quijada los mataba. David, en la inocencia de él, ¿verdad? Porque David sabía realmente que le iba a dar la victoria a Jehová. Porque más adelante vemos, ¿verdad? Como le dijo, ¿verdad? Tú vienes a mí contra espada, lanza y jabalina. Mas él dijo, yo vengo en el nombre de Jesús. Pero David en ningún momento se puso en ese momento que él era el que iba a pelear. Dice la palabra del Señor de que David dijo de que él venía contra él porque el Señor sabía que estaba en David. No, David sabía que él estaba puesto en él mismo. Y vemos a través de la escritura, ¿verdad? Como Goliat, que más atrás vemos, ¿verdad? Que Goliat se reía. Goliat, me imagino viendo aquel más fuerte. Dice a veces uno, pero ¿por qué viene esta batalla tan fuerte? Porque tú eres una guerrera fuerte, porque eres un joven fuerte, porque eres un niño fuerte. Por eso vienen batallas fuertes a nuestras vidas. Amén. Y dice la palabra del Señor, ¿verdad? De que Saúl, siendo rey, lo desestimó a David. Entonces ya David sabía, pero David nunca se desestimó él mismo, porque él sabía que tenía un Dios que todo lo podía, un Dios, ¿verdad? Que en él sabía que vivía, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que cuando se enfrentó David a Goliat, dice de que Saúl, ¿verdad? Le puso su traje. Y yo me imagino, ¿verdad? A David, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que le puso un casco. Ya me imagino, ¿verdad? Como el casco que tenía Saúl. Dice que la palabra de Dios que era de bronce. Ya me imagino que más lo dejaba caer, ¿verdad? Me imagino yo, ¿verdad? Eso es lo que yo me imagino. Y dice que la espada. Y dice que le puso su traje. Y dice que David no pudo dar un paso porque eso estaba pesado. Eso estaba pesadísimo. David no podía andar con eso porque David eso no era la estructura de él. Esa no era la estructura de David. La palabra de Dios dice de que David lo único que usó fueron 5 piedras. Dice que solo usó una lanza para poder darle a ese Goliat. No usó ni las 5 piedras, usó una. Y la palabra de Dios dice que ahí están los 5 ministerios. Yo le preguntaba al Señor, ¿verdad? Cuando estaba meditando en esta palabra, Señor, ¿por qué precisamente usó él 5 piedras? Y el Señor me decía, yo dije que están los 5 ministerios. Aleluya, amén. Gloria a Dios. Entonces ahí es donde entran los cinco ministerios de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Y empezamos nosotros a decir, ¿verdad? Que ahí en medio de los jóvenes, ustedes pueden profetizar, porque en medio de este tiempo pueden los jóvenes profetizar. Damas, podemos profetizar en el nombre de Jesús, solo que es necesario que nos santifiquemos para nuestro Señor Jesús, amén. Es necesario, ¿verdad?, de que estemos, ¿verdad?, apercibidos, ¿verdad?, como aquellas 5 vírgenes que estuvieron apercibidas con nuestro Señor Jesús. Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, de que cuando David, ¿verdad?, se levantó, él no pudo dar en pie, ¿verdad?, no pudo caminar, David no podía hacer nada con todo lo que le puso Saúl. Entonces dice la palabra del Señor, ¿verdad?, y aún le dijo Saúl que él le ayudara a Jehová. Aún no le dijo, no, sabía en su corazón, David sabía que él iba a poder vencer, porque David sabía que él tenía una astucia. Creo que nosotros nunca nos hemos puesto a pelear con un oso, ¿verdad? Claro que con nuestros esposos sí, ¿verdad? Porque cuando andamos en el mundo, ¿verdad? ¿Quiénes dicen amén? Porque cuando andamos en el mundo, hermanos, créanos que eso éramos. Nosotros, ¿verdad? A nosotros nos decían uno, y nosotros como somos mujeres, ¿verdad? Pues decimos 40. De eso nos sale a nosotros. Entonces así era David. Entonces cuando David viene, ¿verdad? Y empieza David, ¿verdad?, a pelear contra aquel día de que él tenía que vencer en el nombre de Jesús, porque lo tenía que hacer, porque él ya había vencido un oso. Cuando nosotros nos enfrentamos a diversos desafíos para parecer imposibles, debemos de tener fe. Porque los desafíos que nosotros a veces tenemos son desafíos grandes, pero tenemos que tener la mirada puesta en nuestro Señor Jesucristo. Dice también, ¿verdad?, en primera de Samuel, ¿verdad?, de que David en esta hermosa historia, ¿verdad?, nos enseña, ¿verdad?, nos enseña que los gigantes no se vencen con fuerza humana, sino con la fe de Dios. Así tenemos que vencer todos los obstáculos que hayan por nosotros, porque esos son obstáculos que a veces el enemigo pone a nuestras vidas, amén. El secreto de la victoria no está en la arma, sino
sino la batalla que podemos combatir nosotros mismos. Amén. Dice primera de Samuel 1:10. Dice la palabra del Señor que para que Goliat muriera, ¿verdad? Tal vez el Señor no quería, ¿verdad? El Señor podía destruir a Goliat, porque quienes creen que del Señor es el poder. Pero dice la palabra del Señor en primera de Samuel de que fue Goliat, fue él que desafió al pueblo de Israel. El Señor no quería, me imagino, ¿verdad? Porque si él estaba vivo era por misericordia del Señor, amén. Pero él desafió al pueblo de Israel, desafió al campamento de Israel. El enemigo siempre quiere paralizar con temor. Dice la palabra que es el temor, ¿verdad? El que a veces nos hace paralizarnos, el que a veces no nos permite avanzar. Pero dice la palabra en segunda de Timoteo que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, el Señor nos ha dado un espíritu de valentía. Amén, por eso amén, mismo, cuando aleluya. ustedes vayan a clase y consideren que algún maestro les pueda dar una instrucción, el maestro sabe por qué está dando esa instrucción. Damas, cuando nuestros pastores, ¿verdad?, se acerquen a nosotros y nuestros pastores nos llamen a veces la atención, ellos lo están haciendo para nuestro bien, porque quieren hacer en nosotros una estructura buena, porque cuando vengan días, ¿verdad?, peligrosos, nosotros ya podamos, ¿verdad?, estar firmes, nosotros ya podamos salir al campo de la batalla. Jóvenes, esto es para ustedes, ¿ok? Jóvenes, no necesitamos ser grandes para derrotar gigantes, solo necesitamos a Dios. David tenía fe en Dios, y como David tenía fe en Dios, así cada uno de ustedes puede tener la fe en nuestro Dios. No es necesario, jóvenes, a veces, ¿verdad?, de que ustedes puedan decir nosotros no podemos. Claro que sí pueden. La palabra de Dios dice que todo lo podemos en Cristo, porque Él nos fortalece. Él les da la fuerza y la capacidad para poderse seguir desarrollando. Solo que es necesario, ¿verdad?, seguir siempre las instrucciones de la palabra del Señor. Amén. David era un hombre y sin armadura. Él no tenía ninguna armadura para poder combatir a aquel filisteo. Él no tenía nada, él solo tenía 5 piedras para poder seguir y destruir aquel filisteo. Pero así a veces nosotros como hijos del Señor, ¿verdad?, a veces decimos que no tenemos nada para poder, ¿verdad?, destruir, ¿verdad?, todas las acechanzas del enemigo, porque el enemigo vino a hurtar, a matar y a destruir. Eso quería ese gigante quería destruir a David, ese gigante lo quería matar a David, pero no sabía que delante de él iba el Dios de Israel, a ese Dios que él, ¿verdad?, se levantó contra él. Amén. Sí, la confianza, ¿verdad?, que David tenía, no la tenía él en él. La confianza de David estaba en Dios. Amén. Dios usa lo que se deje usar, hermanos. Créanme que si el Señor, ¿verdad?, vemos, ¿verdad?, la vida de Tomasito, ¿verdad?, cómo el Señor se manifiesta en este niño, ¿verdad?, porque Tomasito se deja usar del Señor, ¿verdad? Él pone el tiempo, ¿verdad?, para poder, ¿verdad?, aprenderse esos versículos bíblicos. Amén, así amén. cada uno de ustedes, jóvenes, si ustedes le dan el tiempo al Señor, el Señor los va a usar grandemente. Amén, de manera aleluya. donde los cielos se van a abrir y ustedes van a poder profetizar, van a poder echar fuera todo lo que se tenga que echar fuera, ¿verdad?, en el nombre de Jesús. Vemos cómo David, ¿verdad?, venció, ¿verdad?, en esa batalla a Goliat. ¿Por qué? Porque David sabía de que él sí lo podía hacer, porque David tenía la convicción que ese Goliat que venía enfrente de él, si él había vencido un oso y un león, él también podía vencer a ese Goliat. Los gigantes, mis hermanos, los gigantes no son el final, son una oportunidad para ver a Dios. Cada proceso que nosotros tenemos, ¿verdad?, no es algo que nosotros nos puede estancar, vuelvo y les repito, ¿verdad?, sino, ¿verdad?, es para ver la gloria del Señor. Dice la palabra del Señor que de lo imposible Él hace posible. Entonces, así como Él usó, ¿verdad?, ese jovencito haciendo a uno, levántate y pon tu mirada y corre hacia Él y pon la fe en nuestro Señor Jesús.
Yo no sé en este momento cuál sea tu gigante, ¿verdad? El cual tú estás venciendo. Yo no sé cuál sea tu proceso, el cual tú estás pasando, pero hay un Dios que sí lo sabe. Y créeme, hermano, que vas a salir victorioso. Créeme, hermano, que Dios te va a dar la victoria, porque Dios es un Dios bueno. Él es un Dios de victoria. Él es un Dios de oportunidades. Amén. Amén, amén. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? De que también, ¿verdad? Dice la palabra del Señor de que habían unos jóvenes llamados Cedrac, Mesac y Abednego. Dice que esos tres jóvenes, ¿verdad?, no se postraron ante aquella estatua de Nabucodonosor. Dice la palabra de Dios que ellos prefirieron mejor ir al horno de fuego y quemarse. Pero es que ellos también sabían la convicción, ¿verdad?, de que aquí en Dios ellos le adoraban. Ellos no se arrodillaron. Jóvenes, ustedes no se pueden arrodillar ante nadie. Ustedes deben siempre orarle al Señor. Ustedes no se pueden dar por vencidos. Ustedes tienen que entender que el Señor les ha dado un espíritu de valentía. Amén. Que el Señor lo va a usar grandemente. Dice la palabra de Dios. También tenemos otro joven llamado Samuel. Dice, ¿verdad?, de que Samuel, ¿verdad?, desde su niñez, desde su juventud, él fue mucho a Samuel. Jóvenes, así como Samuel, jóvenes, tenía presto a la voz del Señor, así tenemos que estar todos, ¿verdad?, atentos a lo que el Señor manda, porque dice la palabra del Señor de que el Señor, ¿verdad?, le llamó, ¿verdad?, Samuel, y él creía de que quien le estaba llamando era Elí, pero no era Elí, era nuestro Señor Jesús. Y dice la palabra del Señor también que Elí le dijo, pero no era Elí, era nuestro Señor que quería tener un trato especial con él. Así es que, jóvenes, es necesario que aprendamos a escuchar la palabra del Señor. Amén, y la voz del Señor. Dice que Joseías, dice de que él era un joven, un niño que desde muy pequeño, dice la palabra del Señor también, él reinó. Dice, niños, desde muy niños ustedes pueden guardarse para nuestro Señor Jesús. Desde muy niño, dice que Joseías se cuidó para nuestro Señor Jesús. Por eso vemos cómo el Señor lo usó, ¿verdad? Dice la palabra también que el Señor usó a Timoteo. Vemos cómo Timoteo fue usado pero grandemente en las manos del Señor. Lamentablemente, ¿verdad?, ahora, ¿verdad?, los jóvenes de hoy en día, ¿verdad?, creo que en el nombre de Jesús aquí no hay, ¿verdad? En el nombre de Jesús aquí no hay jóvenes, ¿verdad?, de que vienen a la iglesia y se vienen a dormir. No, ustedes jóvenes, ustedes vienen a escuchar la palabra del Señor, así como Timoteo, escuchar cada vez cuando cada una de las hermanas, de los hermanos, de los pastores, ¿verdad?, habla la vida de ustedes. Amén, aleluya, gloria a Dios. Dice también la palabra, ¿verdad?, que había un joven, ¿verdad?, llamado José. Jóvenes, saben que hay testimonios muy grandes en la Biblia donde muchos jóvenes, ¿verdad?, fueron usados por el Señor, pero no fueron usados porque esos jóvenes, ¿verdad?, no eran temerosos de Dios. El Señor dio una cualidad hermosa en esos jóvenes. Timoteo era un joven de muy corta edad para tener el ministerio que él tenía, y el Señor, ¿verdad?, puso en Timoteo, ¿verdad?, la gracia y la sabiduría de poder seguir extendiendo la palabra en él. Por eso es necesario, jóvenes, de que cada uno de ustedes le dediquen tiempo al Señor. Es necesario, para que el Señor los use, es necesario que ustedes busquen del Señor. Así como, ¿verdad?, así como David, ¿verdad?, mató a ese gigante, ¿verdad?, así nosotros podamos decir, dice la palabra en primera de Samuel 1:17-45, cuando le dijo, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Así, mis amados hermanos, que venimos, ¿verdad?, cada vez que presentamos, ¿verdad?, una reflexión aquí, la hacemos en el nombre de Jesús.